viernes vamos a iniciar una nueva entrevista en esta estación del año como es verano. Es necesario hablar sobre los golpes de calor y a eso si le sumamos la presencia de un fenómeno como es el domo atmosférico de calor, pues agudiza, ¿no? este problema, ¿no? Que es preocupante sobre todo cuando hablamos de pequeños y también adultos mayores. Hemos invitado al médico internista Alfonso Gastañuidi para poder hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo aquí en el noticiario. Para mí también es un placer ser partícipe de información a la comunidad. Así es. Doctor, cuando hablamos de golpe de calor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A la temperatura corporal de una persona? ¿Cuánto debería alcanzar o qué síntomas presenta, ¿no, la persona? Claro, cuando pasamos sobre los 41 grados centígrados, hay una gran posibilidad de hacer un golpe de calor, sobre todo cuando se está en ambientes calurosos, entre las 12 y las 14 horas, donde cae más la intensidad de los rayos, ¿no? O está en un ambiente cerrado, por ejemplo, ¿no? En pacientes, en niños o en ancianos, en pacientes que están en ambientes que no son bien ventilados, por ejemplo, ¿no? Pacientes que están haciendo actividades físicas extenuantes en momentos calurosos. ¿Y esto, por ejemplo, qué puede provocar? ¿Náuseas, cefalea? En las fases iniciales, dentro de esta hiperpirexia o un exceso de temperatura, puede parecer un trastorno, un poco de alteraciones, malestar, un poco de cefalea, puede haber sensación nauseosa, puede haber cierto desequilibrio. Cuando más se acentúa y no se elimina muy bien ese calor, puede producir obnubilación, desorientación, ¿no? Y llegar incluso a las convulsiones y al coma, y donde tipifica prácticamente al golpe de calor, que es una emergencia médica. Sí, y si a eso, doctor Gastañuidi, le sumamos, ¿no?, este domo atmosférico de calor que estamos hablando, que es un tipo cápsula donde no va a correr, donde no se va a presentar corrientes de aire de ningún tipo, es mucho más preocupante. Claro, es cierto, o lo llamamos olas de calor que suceden bruscamente en pacientes, incluso, si bien es cierto, los que tienen más riesgo son niños y gente que son mayores, pero también nosotros podemos tener, ¿no? Ahora, es independiente, cada uno de nosotros tenemos un control regulador de nuestra temperatura. Cada cual tiene parámetros. Nuestra temperatura es 37, promedio 37,5 a 35,5 a 37,5. Eso es nuestro, pero cada cual regula su forma de tener. Entonces, es importante que el riesgo que tenemos es que aún si nosotros tener una alteración con condiciones físicas, como en su caso, bueno, yo soy un poco mayor, si estamos en un ambiente cerrado, un ambiente con mucho calor, podemos tener con alteraciones ya neurológicas. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de personas que ya tienen o presentan algún problema de salud? En el caso de los hipertensos o de repente personas con cardiopatías, también con epilepsia, ¿no?, que padecen epilepsia. Pacientes que tienen problemas son factores de riesgo mayores asociados, ¿no? O sea, si bien es cierto, la temperatura es el factor, nuestro sistema termorregulador es el que viene en relación a nuestro sistema de vasodilatación, de enfriamiento y de sudor. También influyen los factores adicionales, gente que tiene, como decíamos anteriormente, niños y adultos mayores, ¿no? Esos problemas que tienen, mayores sobre todo, que tienen múltiples enfermedades, ¿no? ¿Y las diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, también son pacientes que tienen mucho riesgo porque tienen trastornos en su sistema de liberación. En estos pacientes, calor. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Por ejemplo, porque se habla mucho de que, o bueno, yo he escuchado, ¿no?, hay que tomar, por ejemplo, agua con limón y una pizca de sal, ¿no?, si es que de repente no se puede comprar algún otro producto desde casa. Si estamos en un ambiente caluroso ya, en primer lugar tenemos que tener una buena ventilación, una buena aireación, ventanas abiertas, un ventilador, si hay aire acondicionado mejor, tomar líquidos, ¿no? Agua, particularmente agua, ¿no? No necesariamente tiene que ser limón o sal, ¿no? Claro, cuando uno se deshidrata mucho, sí pierde sales y es importante reponer, pero cuando uno tiene su sistema normal no hay problema. Solo cuando ya entramos en la fase ya del golpe de calor, hay que hidratarlo. Ese paciente ahí sí tenemos que hacer controles electrolíticos y otras más para poner
el sodio correspondiente, ¿no? Y con cloruro de sodio que usamos. Entonces, básicamente es estar en un ambiente o ventilar los ambientes e hidratarse, ¿no? Hidratarse, estar bien, y duchas frías también. Por ejemplo, un paciente adulto mayor de por lo menos 2 a 3 veces al día darse una ducha fría, ¿no? Es importante eso. Claro, Incluso hay las que comidas tenerlo en también frescas, ¿no? No vamos a comer comidas tibias, bueno, en nuestros alimentos normales, pero lo más fresco que sea, ¿no? Bueno, quizá ensaladas, evitar en ese Bueno, claro. tiempo pues los caldos, de repente comida muy caliente, Claro, como usted lo dice, cosas ¿no? tibias, no tibias, pues nosotros en ambientes, como digo, en gente susceptible, pacientes con complicaciones y enfermedades crónicas, como mencionó, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o trastornos convulsivos que tienen, los pacientes que usan cocaína, alcohólicos crónicos, cirrosis hepática, ellos tienen riesgo, porque su regulación, termorregulación no está bien controlada. En ancianos, por ejemplo, se pierde la sensación de sed. Es importante considerar eso, muy importante. Por eso hay que estar atento y hay que hidratarlo. cada cierto tiempo, hidratarlo Sí, también, ¿no? baja su nivel de sensación de... Perfecto, doctor Alfonso Bastañudy, por habernos alcanzado pues toda esta información tan importante, sobre todo en esta etapa del año, ¿no? En el verano, que realmente el calor, la temperatura asciende y se siente además, eso se le suma a la sensación térmica y hay que cuidarnos. Ojalá lo tengamos muy pronto nuevamente por aquí. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.